tienes una palabra, Señor, viva y eficaz, Padre, que va a llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre, que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y que va a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, Padre, toma el control de este momento. Guíanos, dirígenos, Padre, consuélanos, háblanos, y que tu palabra, Señor, se cumpla, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, abre nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra, Padre. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Jeremías, capítulo 18, versículo 1 en delante, nos habla de una historia, hermanos, acerca de lo que es el alfarero. Y aquí esta historia que acabamos de leer hace un momento nos está narrando cómo el alfarero, mientras estaba construyendo esa vasija, de pronto sucedió algo que hizo que esa vasija perdiera el control y se terminara desarmando. ¿Y qué hizo el alfarero? Obviamente, al ser todavía barro, comenzó nuevamente a trabajar desde el principio, a formarlo y a crear de nuevo una vasija nueva. Y Dios le llama a Jeremías confrontando: si el alfarero puede hacer esto, ¿por qué yo, siendo Jehová, no puedo transformar así en mi pueblo? La alfarería, hermanos, es un antiguo arte para elaborar vasijas de barros, desde cerámica, desde barro, y consiste en 4 principales objetos. El primero de ellos, más importantes, es el alfarero, que es la persona que desde el polvo, desde la tierra, comienza a tomar de esa tierra, comienza a colocarle agua y va formando lo que es el barro. Y el mismo alfarero, con el paso, con la experiencia que tiene, pues va formando esa vasija. La segunda de esas cosas, de esos elementos, es el barro, que es precisamente esa tierra que una vez que ya tiene la consistencia deseada, que ya tiene, digamos, la textura deseada, entonces comienza a formarse para poder convertirse en esa vasija. El tercer objeto que se utiliza en la alfarería es la rueda, que es básicamente como un objeto circular, obviamente se llama rueda, que utiliza el alfarero para ir girándolo, y gracias a esas vueltas él va formando el barro y le va dando la figura deseada. Y el último elemento de lo que es la alfarería es lo que es el horno. Este horno, una vez que ya el alfarero tiene lista la vasija, tiene listo el objeto que quería construir, lo lleva al horno. Y el horno, a altas temperaturas, obviamente, lo que hace es ir fortaleciendo esa vasija, ir transformando esa vasija en ya lo que es, digamos, una vasija verdaderamente, no simplemente un pedazo de lodo, sino que se fortalece a tal punto de que se hace sólida. Ahora, estos 4 procesos, a lo mejor muchos de nosotros los hemos escuchado en muchas otras partes. Yo recuerdo cuando mi papá es de Guadalajara, algunos de ustedes ya lo saben, y yo recuerdo que cuando niños una vez fuimos a un poblado que está ahí cerca de Guadalajara, pues ya es parte de la ciudad también, que se llama Tonalá, y en ese lugar se dedican precisamente a la alfarería y hacen de todo tipo de vasijas, desde tinaco, muy bonito, incluso hacen hasta lo que son como fuentes y todo eso. Es muy bonito, y a mí me gustaba ver cómo desde el polvo, si se puede decir así, desde la arena van formando lo que es la masa, y luego la van dando figura, la van metiendo, la van transformando hasta que ese objeto ya se transforma como tal en una vasija. Y me acuerdo que veía cómo muchas vasijas las adornaban, inclusive utilizando herramientas, utilizando objetos de ahí mismo, utilizaban ciertas plantas para darles que color verde, en unas ocasiones usaban otras plantas para darle a lo mejor un poco de color rojo, un poco de color azul, pero todo lo hacían a través de la naturaleza y obtenían esos objetos, utilizaban incluso unas tipo piedritas que las usaban para darle brillo a ese jarrón. Y todo con las simples manos del alfarero iba formando hasta que quedaba un objeto precioso. Les aseguro que si ustedes alguna vez han visto algo de alfarería, es muy bonito pues lo que es la alfarería. Y ahora estamos hablando de 4 objetos, que es el alfarero, el barro, la rueda y el horno, que forman parte de lo que es la alfarería. Y el día de hoy, hermanos, analizaremos precisamente estos 4 elementos
y los compararemos con nuestra vida como cristianos y con nuestra vida diaria. Y quiero que vayamos de nuevo a las Escrituras, hermanos, un poquito más atrás ahí, al libro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, versículo 8. Alguien que lo tenga, que me pueda apoyar a leerlo. Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros vamos, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora pues, dice ahí la palabra de Dios, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si puedes poner la siguiente diapositiva. Dios es nuestro alfarero. Es lo primero que tenemos que entender, hermanos. Todos nosotros somos como barro en las manos de Dios. Dios, como dice aquí este versículo, Dios nos formó de ser absolutamente nada hasta transformarnos en lo que el día de hoy nosotros somos. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios es el alfarero y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y así como el alfarero tiene un plan perfecto para el barro, desde antes de comenzar a trabajarlo, él ya sabe, quiero hacer una vasija de este tipo, quiero construir esto. Desde el principio el alfarero ya sabe el plan que quiere para esa vasija. De la misma manera Dios con nosotros. Desde el momento, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía qué quería para nosotros. Él ya sabía qué esperaba de nosotros. Y desde ese momento comenzó a construirnos. Muchas veces nos hizo a lo mejor pasar por situaciones, por pruebas, por circunstancias. Pero cada uno de estos momentos era porque Dios tenía un plan preparado para nosotros. Él tiene en mente desde el principio el producto que quiere para nosotros, por decirlo así. Él ve en nosotros lo que quiere y lo que espera de nosotros. Y Dios va permitiendo y nos hace pasar por procesos que nos va transformando en ese objeto que Él quiere para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Tal vez en este momento nosotros no logremos comprender el por qué Dios a lo mejor me está haciendo pasar por un proceso difícil. A lo mejor ahorita no comprendemos por qué Dios nos hace pasar por dolor. A lo mejor ahorita no entendemos por qué Dios nos hace pasar por enfermedad, por tristeza, por ansiedad, por necesidad, no lo sé. Pero de algo estoy 100% seguro: si Dios está permitiendo que pasemos por cada una de estas situaciones, es porque Dios tiene un plan y un propósito perfecto por el cual está permitiendo estas situaciones. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, ni han salido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A lo mejor ahorita no lo vemos, a lo mejor ahorita no lo entendemos, a lo mejor ahorita no lo logramos imaginar, pero Dios está preparando grandes cosas para nosotros. A lo mejor ahorita lo vemos como que un problema, a lo mejor ahorita lo vemos como esa necesidad, a lo mejor ahorita lo vemos como esa circunstancia muy difícil, pero de algo estoy plenamente convencido: que si Dios está permitiendo que sucedan estas cosas, es porque Dios está tratando algo en nuestra vida. Debemos de entender que Dios es el alfarero. Dios es nuestro alfarero y Él tiene un plan perfecto para lo que está haciendo en nuestra vida, hermanos. La segunda cosa muy importante, si me hace la siguiente diapositiva, que debemos de comprender, hermanos, es que así como Dios es nuestro alfarero, nosotros somos barro en sus manos. Nosotros somos el barro. Así Dios, que va transformándonos, nos va haciendo pasar por procesos, nosotros somos ese barro, que en el principio éramos nada, que en el principio no valíamos absolutamente nada, y que Él, de ese nada, decía el apóstol Pablo, de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo me sacó Dios. De ese ser nada, de ese no valer nada, Dios nos va transformando, Dios nos va moldeando, Dios nos va dando esa figura que Él desea para con nosotros.
Me gustaría que vayamos allá a la Biblia, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Nosotros somos obra en sus manos. ¿Alguien que me pueda apoyar ahí a leerlo, hermanos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Amén. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Volvemos a lo mismo que decíamos en el punto anterior. Dios desde el principio ya tenía preparado algo para nosotros. Somos hechura suya, sí. Somos creados por Dios, sí. Pero somos creados para toda buena obra, porque Dios tiene un plan perfecto para con nosotros. Debemos entender que cada proceso, cada situación, cada circunstancia, cada momento difícil por el que pasamos es parte de que estamos siendo moldeados por el Señor. Y a lo mejor ahorita no comprendemos el por qué estamos pasando por esa circunstancia, pero de algo estoy plenamente convencido, de que estamos pasando porque Dios está tratando algo en nuestra vida. La cualidad más importante, hermanos, que tiene el barro es, tú puedes preparar el lodo, tú puedes preparar el barro, pero si no comienzas a moldearlo, ese barro se comienza a endurecer y se termina echando a perder. Es necesario la mano del alfarero, es necesario la mano de aquella persona que comience a moldearlo. ¿Para qué? Para irlo transformando de ese objeto que es simplemente tierra a convertirlo en aquello que Él desea. Yo recuerdo mucho, hermanos, cuando estaba chiquito, yo creo que tenía 8 o 9 años, si acaso, si no es que hasta menos. En aquel momento, una tía de mi mamá, recuerdo que era mi tía Palita, ella, pues ya, yo recuerdo que a aquella edad ella ya era muy grande de edad, no sé, tenía como 60 y todos los años. Ya era muy grande de edad, si no es que hasta tenía poquitos más que esos, hermano. Y me acuerdo como ella, me gustaba platicar mucho con ella y nos íbamos, vivíamos en el rancho allá en Jiménez. Y ella, algo que me gustaba mucho cuando venía a la casa, era que íbamos a una orilla del río, comenzábamos con una pequeña cuchara, con una pequeña pala, en un balde sacábamos lodo y luego nos íbamos a otra parte del rancho y comenzábamos con ese lodo a hacer figuritas. Y me acuerdo como ella me contaba, no, hijo, cuando yo estaba chiquito, agarrábamos estas figuritas y eran nuestros juguetitos. Y me acuerdo cómo ella me ayudaba a, con el mismo lodo, ir formando que animalitos, que de repente se formaban vasijas, se formaban a lo mejor un perrito, a lo mejor un caballito, que a lo mejor no eran tan perfectos, hermanos. Pero ella con sus manos iba dándole la figura que deseaba, a lo mejor hacía un pequeño monito, y hacía esas cosas. Y luego decía, ahora sí, mira, vente, los poníamos en una pequeña lámina, los llevábamos, los colocábamos en un lugar donde le diera el sol, y decía, vamos a dejarlo ahí. Nos íbamos el resto de la tarde, regresábamos y cuando volvíamos ya por la tarde, ese objeto pues ya estaba duro y ya podías jugar con él, ya no estaba como cuando es el barro, o sea que te mancha, ya estaba duro. Y luego los agarrábamos, los pintábamos, sacaba ahí las acuarelas, mi tía Palita, y comenzábamos ahí un poco a decorarlos, a pintarlos, y era algo que me entretenía mucho. Cada vez que llegaba mi tía Palita a la casa, era como que, qué bueno que vino, venga, vamos a jugar, vamos a pintar. A lo mejor yo en ese momento no pensaba, ahorita me pongo a pensar, ay, qué feo era yo, que ya estaba bien viejita, y ahí la llevo yo hasta el río, a agarrar lodo, y ahí la traigo yo caminando, la pongo a trabajar, y luego la llevo y a estar asoleándose ahí mientras está preparándose. Pero en ese momento yo de niño era algo que me entretenía mucho, ver cómo ese barro, esa tierra, se iba transformando en esos pequeños juguetitos, en esas pequeñas cosas. Y a lo mejor parece algo insignificante, parece algo sin mucha importancia, pero el ver cómo se transformaba ese lodo hasta convertirse en esos pequeños juguetes que a lo mejor no valían nada, como les digo ahorita, pero eran muy significativos para un niño de 8 años que era yo en aquel momento. Debemos de permitir, hermanos, de esa misma manera, que Dios, que es el alfarero, nos convierta de ese polvo
hasta transformarnos en el plan y en el plan perfecto que Él tiene para con nosotros. Les decía ahorita, si el barro, si el lodo no es tratado por el alfarero y moldeado, ese mismo lodo termina echándose a perder y no sirve de nada. Mientras no permitamos que Dios, que es el alfarero, trabaje en nuestra vida, jamás lograremos convertirnos en nada más que simple polvo o simple tierra. Si tal vez sentimos que no estamos avanzando, si tal vez sentimos que estamos estancados, si tal vez sentimos que no hemos logrado cosas nuevas, tal vez es momento de preguntarnos y decirnos, ¿estamos dejándonos guiar por nuestro alfarero? ¿Estamos permitiendo ser moldeados por el alfarero? ¿O simplemente queremos hacer las cosas como nosotros queremos? Nosotros somos barro en sus manos, hermanos, y tenemos que permitirle que Dios transforme nuestra vida, nos transforme a nosotros. Ya hablamos acerca del alfarero, que es Dios. Ya hablamos acerca del barro, que somos nosotros, hermanos. Y continuamos con el siguiente objeto, que es la rueda. La rueda, la vida, es la rueda. Muchas veces, hermanos, no queremos esperar el tiempo perfecto para que Dios realice su voluntad. Queremos que las cosas se realicen en nuestro tiempo y a nuestra manera. Queremos simplemente alcanzar las cosas y a lo mejor por la modernidad de la vida actual estamos acostumbrados que con un simple clic, que con una simple llamada de teléfono, que con un simple mensaje se pueden solucionar muchas cosas. A veces me sorprende cómo va avanzando la tecnología al punto de que muchos de los trámites, inclusive, que antes tardaban semanas y meses, ahora se hacen en cuestión de segundos, ya hasta con el mismo celular. Y estamos tan acostumbrados a que todo sea instantáneo, que muchas veces queremos que los procesos o queremos que nuestro avance sea también de esa misma manera. Ahora a veces veo y que hay mucho en las cosas nuevas que están diciendo, por ejemplo, que ahora quieren que la educación sea más rápida para los niños. Ahora les permiten a muchas personas a lo mejor saltarse procesos para poder, lo que antes duraba una persona estudiando 8 años, 6 años, que una persona lo puede hacer hasta en cuestión de meses. Y muchas veces dices, pues sí, a lo mejor lo hacen nada más por tener un papel, pero muchas veces el agilizar esos procesos no te permite verdaderamente entender el por qué están pasando por eso. A mí me ha tocado conocer personas que a lo mejor pasaron por una capacitación, pasaron por un conocimiento, estoy hablando de lo secular, no precisamente de lo cristiano, hermano. Y a lo mejor simplemente lo hicieron por tener un título, y a lo mejor tienen un título que dice ingeniero, licenciado o cualquier otra cosa, pero que no tiene la experiencia precisamente para estar dedicándose a eso. ¿Por qué? Porque no pasó el proceso de la manera correcta. Es necesario pasar los procesos, pasar el tiempo de la forma y de la manera correcta. Cuando se está moldeando precisamente lo que es el barro, si lo quiere hacer muy rápido el alfarero, si a lo mejor tiene prisa y muy rápidamente quiere darle la figura, el barro que termina haciendo, termina desarmándose y tiene que comenzar de nuevo. De la misma manera nosotros, hermanos, si intentamos realizar las cosas, avanzar muy rápido, tal vez terminemos siendo destruidos y tengamos que empezar nuevamente desde cero. Debemos de entender, hermanos, que los tiempos de Dios son perfectos y debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios para vivir conforme a esa voluntad. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en algunos personajes de la Biblia, por ejemplo, escuchamos que a Abraham, Dios le había prometido que sus hijos serían como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que tenía una descendencia, y Dios se lo prometió cuando Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Y tuvo que esperar alrededor de 25 años para poder ver convertida esa promesa. José el soñador, cuando Dios le dijo, tú vas a ser el mayor de todos tus hermanos, los demás de tus hermanos se van a inclinar a ti. Tal vez en ese momento José dijo, sí,
que sucede en este momento y que ocasionó que fuera vendido como esclavo, que terminara estando en una cárcel, que fuera que pasara por muchos procesos, pero cada uno de esos procesos lo llevaron a que 13 años después pudiera convertirse en la mano derecha del faraón. Cuando Moisés nació, cuando Moisés creció, a lo mejor él decía, no, pues yo crecí en casa de faraón, yo también tengo la capacidad de reinar, pero Dios dijo, tienes que pasar por un proceso, y pasó por un proceso en que tuvo que salir huyendo de Egipto, tuvo que huir hacia el desierto y durar 40 años en el desierto, pero en ese desierto donde Dios lo preparó, donde Dios le enseñó y donde en la presencia de Dios él pudo transformarse y entonces sí volver para poder rescatar al pueblo de Israel de Egipto. David, cuando fue ungido como rey de Israel, se dice que no dicen exactamente cuánto tenía, pero por un cálculo se cree que tenía entre 14, 13 años de edad aproximadamente. Y pasaron alrededor de 16 años, 17 años, hasta que cumplió los 30 años para ser nombrado rey de Israel. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. El apóstol Pablo, su preparación duró 14 años. No simplemente dijo, ok, Dios me habló en el desierto, Dios me quedé ciego por 3 días, y entonces sí, Dios me hizo que recuperara la vista y comencé a platicar. No, se preparó durante 14 años para poder entonces comenzar a trabajar para el Señor. Y si podemos seguir, hermanos, hablando de otros personajes de la Biblia que pasaron por procesos, que pasaron por circunstancias, que pasaron por momentos difíciles y que tuvieron que esperar mucho tiempo para ver cumplida la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros escuchamos la voluntad de Dios y decimos, sí, Señor, ya quiero que sea mañana. Es que yo tengo un propósito para ti. Sí, Señor, mañana mismo, vamos. Y queremos que todo suceda de la noche a la mañana. Pero no entendemos que debemos de esperar el tiempo perfecto de Dios para poder transformarnos precisamente en lo que Dios quería para con nosotros. Dios nos pone en una rueda y esta rueda nos va moldeando hasta lograr alcanzar la figura que Él desea que tengamos. Muchas veces, hermanos, va a ser necesario destruirnos, como en el ejemplo que nos estaba hablando Jeremías capítulo 18, que se equivocó el alfarero y tuvo que destruirlo y volver a reconstruirlo. Muchas veces vamos a pasar por estas situaciones, pero es necesario que pasemos por estas situaciones, porque esas situaciones son las que nos hacen que tengamos esa figura perfecta que Dios, que es nuestro alfarero, desea para con nosotros. Efesios capítulo 4 versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Inicia diciendo este versículo en Efesios 4:12, para que todos lleguemos a la estatura, a fin de perfeccionar, a los santos para el llamado que tienen. Cada proceso, cada situación, cada momento por el que pasamos es a fin de perfeccionarnos, a fin de transformarnos, a fin de convertirnos en aquello que Dios espera con nosotros y a fin de cada día acercarnos un poco más hacia la estatura del varón perfecto de Dios que vemos reflejado en Cristo Jesús, hermanos. Muchas veces vamos a pasar por procesos difíciles. Muchas veces vamos a pasar por momentos y situaciones muy complicadas. Pero cada una de estas situaciones son precisamente parte del plan que Dios está preparando para entonces sí que nosotros podamos lograr esa perfección que quiere para con nosotros. Hace unos días estaba escuchando acerca de una técnica japonesa que se llama Kintsugi. Básicamente, y para no entrar mucho en detalle, esta técnica consiste en que cuando una vasija es quebrada, la reparan con oro. ¿Para qué? Para volver a reconstruirla. Pero para que entendamos bien esto, hermanos, los japoneses son
Debemos de comprender antes que los camponeses son tan obsesivos con su trabajo al punto que una persona puede invertir 30, 40 o hasta 50 años de su vida en perfeccionar una técnica, al punto de que esta persona puede llegar a la magnitud, al grado, si lo queremos llamar así, de que transforma una vasija de una manera tan perfecta que no tiene ni siquiera un solo error, que es tan perfecto en su trabajo, es tan excelente en su trabajo, que cada vasija que hace son absolutamente perfectas. ¿A base de qué? A base de mucho entrenamiento, a base a lo mejor de muchos errores, pero pueden lograr alcanzar esa perfección. Ahora, debemos entender que cada una de esas vasijas que esa persona hace, aunque son casi perfectas y no existe una vasija mejor. ¿Por qué? Porque cada una es perfecta. Ahora, debemos de entender que la única manera de que una vasija sea mejor que otra, aquí en la técnica esta que les estoy hablando, es cuando una vasija se destruye, se desarma, se quiebra. ¿Y qué es lo que hace ese alfarero? La toma, la agarra y entonces comienza a repararla. Pero para repararla utilizan oro. Y esto hace que esa vasija que es reconstruida sea mucho mejor que cualquiera de las demás, que a lo mejor desde el principio habían sido perfectas. La única manera, hermanos, de que puedas superar la perfección es cuando esa vasija se rompe y tiene que ser reparada por las manos del alfarero. La única manera, hermanos, esto nos enseña que lo único que es más perfecto que lo perfecto es aquello que se recupera después de haber sido quebrado. Lo único que es más perfecto que lo perfecto es aquello que sabe levantarse después de haber pasado por un momento difícil. Lo único mejor que podemos hacer nosotros es saber levantarnos cuando pasamos por pruebas, por circunstancias, por necesidad, por enfermedad, porque cada una de esas pruebas, de esas circunstancias, nos está transformando en la persona que Dios quiere para con nosotros. Y si volvemos a los personajes de la Biblia que les estaba hablando hace un momento, si por ejemplo recordamos a Abraham, si no hubiera esperado esos 25 años, no hubiera aprendido a confiar en el Señor, al punto de que cuando el Señor le dijo: Abraham, necesito que me entregues la vida de tu hijo, no dudó ni un solo momento y dijo: Señor, este hijo es tuyo, y estuvo dispuesto a entregar la vida de Isaac, y al final Dios lo detuvo. Si pensamos por ejemplo en José el soñador, sin esos 13 años por el que Dios lo tuvo que pasar, procesando como ser vendido como esclavo, como caer a la cárcel, sin ese proceso, José el soñador hubiera sido una persona, un niño, una persona arrogante, presumida. Imagínense gobernando una nación tan poderosa como Egipto, siendo arrogante, siendo presumido. Era necesario pasar por un proceso de 13 años de dolor para convertirse en esa vasija perfecta que Dios quería para él. Si pensamos en Moisés, sin esos 40 años que estuvo en el desierto, él no hubiera podido estar listo para dirigir al pueblo de Israel mientras estaban caminando hacia la tierra prometida. Gracias a esos 40 años que pasó en el desierto, es que Moisés, o es que Dios moldeó la vida de Moisés para estar listo y para estar preparado, para entonces sí poder sacar al pueblo de Israel, pero no solo sacarlos, sino llevarlos hasta alcanzar la tierra prometida. Si David no hubiera pasado esos 16, 17 años después de haber sido ungido como rey, a lo mejor David se hubiera convertido en alguien prepotente. Pero gracias a esos años que estuvo pasando por persecución, gracias a esos años que estuvo pasando por dolor, gracias a esos años que estuvo siendo asediado por el ejército de Saúl, es que el día que fue coronado rey, entonces sí era una persona preparada, era una persona conforme al corazón de Dios, era una persona que estaba lista para gobernar al pueblo de Israel. Si Pablo no hubiera pasado por esos 14 años de preparación, no se hubiera convertido en, yo creo, el apóstol más exitoso del que nos habla la Biblia.
Porque es cierto, Pedro hizo grandes cosas, Juan hizo grandes cosas, y cada uno de los apóstoles hicieron algo. Pero Pablo, gracias a esa preparación que tuvo, gracias a ese adiestramiento, es que pudo ser más perfecto y pudo alcanzar cosas que ninguno de los otros pudo lograr. De esta manera, hermanos, cada uno de nosotros debemos de entender que esos procesos, esas circunstancias por las que estamos pasando, es porque Dios las está permitiendo. Y a lo mejor ahorita no comprendemos. Les aseguro lo que quieran, que en el momento que José el soñador estaba en un pozo, él no comprendía y le decía: Señor, ¿por qué me haces pasar por tanto dolor? En el momento que él fue vendido como esclavo, decía: Señor, ¿pero por qué tengo que pasar por esto? En el momento que fue a dar a la cárcel, él no comprendía. Pero cada una de esas situaciones lo llevaron a alcanzar el propósito que Dios tenía para él. A lo mejor ahorita, hermanos, nosotros no entendemos, no comprendemos el por qué Dios nos está pasando por un proceso. A lo mejor ahorita nosotros no logramos ver la situación por la que a lo mejor estamos pasando por esa enfermedad, a lo mejor estamos pasando por ese dolor, por esa necesidad. Pero de algo estoy plenamente convencido: si le permitimos a Dios el transformar nuestra vida, vamos a alcanzar a ser como esas vasijas perfectas. Y a lo mejor vamos a ser destruidos en ciertas ocasiones, a lo mejor vamos a acabar en 1000 pedazos, pero cuando le permitamos al Señor reconstruir esos pedazos, vamos a darnos cuenta cómo vamos a ser incluso más perfecto que lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros veíamos para perfección. Ahorita uno de los versículos que decíamos, que leíamos, decía: ni ojo vio, ni oído oyó, ni hombre imaginó las cosas tan preciosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y de esta manera, ahorita no vamos a poder entender, no vamos a poder imaginar el por qué Dios está haciéndonos pasar por esto. Pero de algo estoy plenamente convencido, hermanos. Si Dios lo está permitiendo, es porque Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios es nuestro alfarero, nosotros somos el barro en sus manos. La vida, hermanos, es la que nos hace pasar por esa rueda, que nos hace pasar por muchas circunstancias. Y el cuarto objeto es el horno. Las pruebas, hermanos, son el horno. Y me gustaría que vayamos allá a la Biblia, a primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. ¿Alguien que me apoye a leerlo, por favor, hermanos? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13 también. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba, que los ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son partícipes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Muchas veces, hermanos, Dios va a permitir que pasemos por pruebas, pero estas pruebas nos van a ayudar a desarrollar algo en nosotros. A lo mejor esa prueba, ese momento difícil en que parece que nos quedamos absolutamente sin nada, que parece que ya no encontramos salida, es parte del plan de Dios que quiere desarrollar nuestra fe. A lo mejor el pasar por circunstancias difíciles, problemas, decisiones y muchas circunstancias, en ese momento no entendemos el por qué, pero es que Dios tal vez está desarrollando nuestra paciencia. A lo mejor estamos pasando por procesos en que es difícil amar a una persona, es difícil a lo mejor darle amor,
tal vez es porque Dios dice, necesito que aprendas a amar. Y cada una de las cosas por las que estamos pasando es porque Dios está cambiando nuestra fe, está tratando nuestro carácter, está tratando nuestro amor, está tratando nuestra paciencia, está tratando nuestra mansedumbre. ¿Para qué? Para que nosotros día con día vayamos acercándonos más a esa perfección. Hace una semana les comentaba acerca de los dones espirituales: gozo, paz, paciencia, amor. Cada uno de estos dones espirituales, cada uno de estos los podemos lograr o los podemos alcanzar. ¿Cómo? Permitiéndole que el Señor vaya trabajando algo en nosotros. No vamos a alcanzar ninguna de esas cosas si no le permitimos, de los frutos, perdón, no de los dones, si no le permitimos a Dios el transformar algo en nosotros. No vamos a tener paciencia si no pasamos por momentos en que nos desquicien a lo mejor. Pero cada una de esas circunstancias nos van a hacer acercarnos hacia el plan y hacia el propósito que Dios tiene para con nosotros. A lo mejor en ese momento lo vemos como este horno ardiendo que nos está haciendo pasar por dolor, que nos está haciendo pasar por necesidad, que nos está haciendo sufrir. Pero de algo estoy plenamente convencido: si Dios está permitiendo que pasemos por esas pruebas, es porque está tratando algo en nosotros. Cuando Dios permitió que Job pasara por sufrimiento, por dolor, por enfermedad, por calamidad, perdió todo. Es más, Job, yo creo que en la Biblia es la persona que peor le fue. Perdió su familia, perdió su dinero, perdió sus propiedades, perdió su salud. Y muchas veces, tal vez otros pensarían, inclusive sus amigos le dijeron: hasta parece que Dios te odia. Perdón, se apagó el micrófono. Como que Dios no quería que dijera eso, ¿verdad? Hasta pareciera, pero cada una de esas circunstancias es porque Dios estaba tratando algo en él. Y al final vemos cómo todo se le restituyó al doble lo que tenía. ¿Por qué? Porque era parte de un proceso de Dios. Y a lo mejor en ese momento él veía estar dentro del horno, veía cómo todo salía mal, veía cómo todas las circunstancias parecían no tener control. Pero todo esto era parte del plan y del propósito que Dios tenía para él. Sadrach, Mesach, Abed-Nego, ellos literalmente fueron arrojados a un horno. Se dieron cuenta que en ese horno pudieron ver a la presencia de Dios habitando a un lado de ellos, y aprendieron a confiar en el Señor, a no dudar y a decirle: Señor, prefiero morir antes que negarte, prefiero morir antes que hacer algo que va en contra de lo que tú me estás enseñando. Y podríamos seguir mencionando muchas pruebas más, muchas circunstancias más, pero aquí lo importante, hermanos, es que cada una de estas pruebas por las que nosotros pasamos, cada una de las veces y de las ocasiones que somos llevados a este horno, es porque Dios está tratando algo en nuestra vida, es porque Dios está transformando algo en nuestra vida, y es porque Dios nos está endureciendo. Les decía ahorita, cuando una vasija ya está lista, es llevada al horno, y el horno lo que hace a las altas temperaturas es ir solidificando esas figuras. ¿Para qué? Para que sean completamente sólidas. Cada prueba, cada circunstancia, cada momento difícil por el que pasamos, es porque Dios nos está fortaleciendo, es porque Dios nos está enseñando, es porque Dios nos está dando fuerzas. Y debemos de comprender que a lo mejor en ese momento no entendemos por qué estamos pasando por el dolor, por la tristeza, por la necesidad, por la angustia, por la enfermedad, pero debemos de estar plenamente convencidos de algo: que Dios nos está fortaleciendo en medio de ese momento que parece estar lleno de dolor, pero debemos de confiar que es porque el Señor está preparando algo en nosotros. Me gustaría que te pongas de pie. Cada prueba, cada necesidad, cada dolor que Dios permite en nuestra vida es porque Dios está moldeando algo dentro de nosotros, hermanos. Y debemos de aprender a confiar en Él, de aprender a creer en Él, que Él ya tiene un plan perfecto que a lo mejor nosotros no entendemos, pero que nosotros debemos de decir: Señor, quiero seguir tu voluntad. Hermanos, esta tarde quiero hacer un llamado
para que todo aquel que a lo mejor está pasando por un momento de dolor, por un momento de tristeza, por un momento de ansiedad, de necesidad, de enfermedad, pueda cerrar sus ojos y decirle: Señor, quiero confiar en que tú tienes el control de mi vida. Ya sea que quieras pasar aquí al altar o que quieras hacerlo desde tu lugar, pero comienza a decirle: Señor, tengo plena confianza, plena certeza de que tú estás trabajando, Padre, que tú estás transformando algo dentro de mí, Señor. Moldea mi corazón, Padre, moldea mi carácter, fortaléceme, Señor. Renueva mis fuerzas, Señor, para enfrentar, Señor, la adversidad. En ese momento, Señor, he sentido que ya no puedo más, que ya no tengo fuerzas, Padre, que ya mis habilidades, Padre, mi conocimiento se ha terminado, Padre. Pero es justamente, Señor, estas circunstancias las que me hacen confiar plenamente. Quiero esperar confiadamente, teniendo la plena certeza, Señor, de que tú tienes ese plan y ese propósito preparado para cada uno de nosotros. Ministra mi corazón, ministra mi mente, Señor, y hazme fortalecer, hazme esperar, Padre, hazme confiar, Señor, en que tú tienes el control de cada situación y de cada circunstancia por la que estoy pasando. A lo mejor al momento no logro comprender, Señor, el porqué de esa situación, pero tengo plena confianza de que tú tienes el control. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo por tu iglesia, Señor, porque sabemos que cada momento, cada circunstancia, Señor, por el que pasamos es porque tú estás sanando algo de nosotros. Si sabes esta canción, hermano, comienza a decir: